bienvenidos a todos. Tenemos algunas visitas en esta mañana. María, ¿no? Sí, bueno, bienvenido. Marina, que está con su hija Jessica tanto tiempo, que hemos venido orando por ustedes, Marina, por la mano, y veo que sigue con el yeso. Seguimos orando, que Dios haga la obra, sí. Y bueno, en esta mañana buscamos siempre a través de la palabra que Dios nos hable, que Dios eh, abra nuestros oídos, abra nuestros ojos. Y en un sentido el tema es más de ti, Señor, cueste lo que cueste, más de ti, más de vos, Señor, quiero más de vos, te necesito. Y es importante preguntarnos cuando abrimos la palabra, ¿qué nos está hablando Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Y qué vamos a hacer con él? Porque la fe es mucho más de un conocimiento, cierto conocimiento de lo que dice la Biblia, es conocerlo a Él, porque esa palabra nos lleva a Él. ¿Qué hacemos con Él? ¿Quién es Jesús en tu corazón? Determina lo que haces, lo que sos. Si fallamos en el punto de quién es Jesús, realmente de conocer quién es Jesús, nos abrimos a influencias que terminan engañando, desviando nuestro corazón. Y si llegamos a quitar la autoridad de las Escrituras, colocamos nuestra opinión por encima de lo que dice la palabra. Nuestro problema no es que no entendamos lo que dice la Biblia, sino lo que sí entendí, pero no pongo en práctica. Porque la Biblia es sumamente práctica. Jesús va al grano. Jesús nos está llamando a seguirlo, a responder desde la fe. La fe no es solamente sí creo en ti, Jesús. Es mucho más, es seguirlo, es entregarnos a Él. Y la escritura se entiende desde lo relacional, desde la relación entre nosotros, porque nos está enseñando cómo debemos vivir, cómo debe ser el trato entre nosotros. En el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. La raíz de amargura es como un veneno que compenetra hasta el corazón y mata. Lo que necesitamos a Jesús es a Jesús para poder entender y bajar lo que Él nos dice a la vida, en el día al día, en la práctica. Bueno, yo vengo mirando en el libro de Marcos, que es maravilloso. Tiene unas miradas sobre historia que se encuentran en Mateo y en Lucas, pero Marcos es el libro de acción. Y cuando lo vamos viendo a Jesús en el Evangelio de Marcos, eh, vemos a Jesús que está haciendo milagros y señales, está enseñando, vemos experiencias con Jesús y es muy importante colocarnos en el texto de Marcos, donde nos encontramos entre la multitud, entre los discípulos, en las personas que tienen una experiencia directa con Él. ¿Qué me está hablando la palabra ahí? ¿Qué me está hablando Jesús ahí? ¿Qué es lo que enseña en privado con sus discípulos? Hay varios relatos de Jesús en la barca con los discípulos. El primero en Marcos capítulo 4, donde justo habían estado con la multitud, Jesús con una enseñanza, el sermón del monte, en realidad, ¿no? Y suben a la barca para ir al otro lado y Jesús duerme, está vencido por el cansancio.
y se levanta un fuerte viento, una violenta tormenta y las olas llenando la barca y los discípulos desesperados. ¿Y qué hacen? Maestro, despertate, nos perecemos todos y estás durmiendo. Y Jesús lo reprende. Primero calma el viento y la mar. Dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Miremos las preguntas de Jesús. En el Evangelio de Marcos en especial vemos una pregunta tras otra de Jesús hacia nosotros. Que nos hable profundamente el Señor. Y te pedimos, Señor, esta mañana, que a través de tu palabra, a través de tu presencia, tu Espíritu Santo, que trae convicción al corazón, que nos mueve, Señor, que nos hables a través de tu palabra para que nosotros podamos abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos para escuchar, para ver, para entender, para aplicar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, encontramos en el capítulo 6 de Marcos, después que había tenido el encuentro con el endemoniado de Gadara, y hecho una legión de demonios. Y el hombre en sus cabales ya, vestido, tranquilo, todo el mundo asombrado, lleno de miedo y temor. Y él quiere seguir a Jesús. ¿A dónde va Jesús? Jesús dice, no, volvé a tu pueblo y contá las cosas gloriosas que Dios ha hecho en tu vida. Ese testimonio, ese ejemplo. Y cuando Jesús se va de ahí, gracias. Cuando Jesús se va de ahí, eh, va a Nazaret. ¿Y qué sucede en Nazaret? ¿Creen que lo recibieron con los brazos abiertos, los suyos, sus conocidos, la gente que lo había visto crecer, sus parientes, su familia? En Nazaret se encuentra con una increíble incredulidad. Y Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice que no pudo hacer allí ningún milagro Jesús, porque sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso las manos y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. No podían ver, no podían creer. Y después se sigue el Evangelio y nos habla del envío de los discípulos de dos en dos. Salen, predican, que todos se arrepintieran. Fue el meollo del mensaje de Jesús, de los discípulos cuando van en misión, que la gente se arrepienta y para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, y cuando vuelven con entusiasmo le cuentan a Jesús lo que Dios ha hecho. Mientras tanto, Herodes decapita a Juan el Bautista, lo había metido en la cárcel y termina cortándole la cabeza. En ese momento Jesús le dice, vengan a un lugar aparte a descansar. El agobiamiento físico, espiritual, la tristeza de Jesús, que seguramente lloró a Juan, pero no tuvo mucho tiempo para hacer su duelo, porque enseguida la multitud lo buscan. Y ahí es donde otra vez, bueno, no, acá en Marcos 6 le da de comer a los 5.000. Tiene toda la gente agotando, habían pasado 3 días sin comer, Jesús le tiene compasión, darle de comer, bueno, hace la señal, hace el milagro, después de enseñar por 3 días. Y se da la multiplicación de los panes y los peces.
la provisión de Dios. Todos quedan asombrados, maravillados. Eh, y otra vez, cuando se aparte de ahí, eh, pasan con la barca de un lugar a otro, cruzando el mar de Galilea, y otra vez, en la noche, están los discípulos en la barca. Jesús se había quedado en tierra y se levanta el viento, la tormenta, están yendo contra los vientos, no pueden llegar a la orilla. Y de pronto, en medio de la noche, viene una figura caminando sobre las aguas. Es Jesús. Siempre sorprende Jesús. Y les agarran terror, creen que es un fantasma. Y Jesús enseguida llega al barco, desde adentro, dice, tengan ánimo, soy yo, no temen, no temen. Jesús está cerca de nosotros en todo momento. Y está diciendo, no teman, no teman. Nos está hablando los vientos de la vida. Nos tiran de acá para allá. Bueno, pobre Janet y Samuel, creo que están en el Zoom, ¿no es cierto, Mauro? Bueno, y los saludamos con las caídas y los golpes y las cosas que suceden en la vida que nos descolocan, la enfermedad, los problemas, las cosas que nos pesan. Pero Jesús está diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman, no teman. Y después llegamos a capítulo 7 de Marcos, donde Jesús tiene un encontronazo con los fariseos. Los fariseos, la secta religiosa más estricta de los judíos, buena gente. Uno en la sociedad lo miraba como los mejores, porque eran muy rectos y siguiendo siempre todas las reglas a su manera. Y Jesús lo confronta. Jesús pudo ser muy confrontativo y les dice, ustedes están pasando las tradiciones de los hombres por el mandamiento de Dios y están rompiendo la esencia de la ley, que es el amor, el trato. Y ustedes dicen, bueno, tal cosa, dedicamos a Dios, esto ofrenda a Dios, y están dejando a sus padres viejitos que necesitan de sus hijos, están dejándolos desamparados, hipócritas. Y eh, Jesús va al grano con todos. Después vamos a mirar esto. Bueno, en Marcos 7, del 14 a 23. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo, escúchenme todos y entiendan. Quiero que subrayen eso. Jesús dice, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántas veces Jesús dijo eso? El que tenga oído para oír, que oiga. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Escuchen esto, versículo 18. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? O sea, ustedes también son tan faltos de entendimiento, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Después va a dar la letrina. Bueno, le damos la bienvenida a los que ya acaban de llegar, las niñas que pueden ir arriba. Bien, los chicos están arriba. Perfecto. Bueno, con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Está hablando del estado del corazón. ¿Cuánto hemos hablado del corazón en estos últimos meses? ¿Sí? Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual,
los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es una radiografía del corazón de cada uno de nosotros y cada uno puede ver cuál le describe o cuáles de esta lista que habla Jesús, porque Jesús veía siempre mucho más allá de las apariencias, la superficie, veía directamente al corazón. Y por eso vino el Salvador, porque estamos todos en esa condición sin Cristo y cuando viene a llamarnos al arrepentimiento. Y después vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y cuando llegamos a Marcos capítulo 8, que es un capítulo tremendo, ya le había dado de comer a los 5,000. Vemos experiencias con sus discípulos, experiencias de peligro, donde sienten temor, experiencias donde confronta a los fariseos. Jesús utilizó muchísimo tiempo enseñando, instruyendo, confrontándole a las personas, a cada uno, con la verdad que viene de parte del Padre. Y ahora llegamos a capítulo 8, vemos otra experiencia y lo vamos a leer desde el versículo 1. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Otra vez, es otra situación muy parecida a lo que había sucedido con los 5,000. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darle de comer? ¿Dónde está su memoria? ¿No había pasado lo mismo por ahí unas semanas antes? Jesús le pregunta: ¿cuántos panes tienen? 7, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que lo repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. ¿Cuántos habían recobrado con los 5,000? ¿Cuántas cestas de pan que había sobrado? 12 cestas. Y ahora 7, ¿no? O sea, cuando Dios da, dan abundancia, ¿sí? Y lo que comieron en unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús subió a la barca, otra vez a la barca, tercera vez que lo vemos, con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Y ahora llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro. Literalmente dice que suspirando en su espíritu, dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no habrá ninguna señal. En donde lo dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. La levadura de los fariseos, vamos a ver qué es eso. Los discípulos habían olvidado llevar panes. Solo tenían uno en la barca. Otra vez volvemos al sustento, lo que necesitamos para sostenernos.
Y otra vez tiene que ver con los panes. Entonces Jesús les dice, presten atención, les advierte, cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? Escuchen la pregunta de Jesús. ¿Todavía no entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerden cuando partí los 5 panes y los 5,000 para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? ¿Qué entendemos nosotros? Tendemos a mirar lo superficial, ¿no es cierto? Tenemos la tendencia de mirar lo obvio o relacionarlo con nuestras necesidades inmediatas, pero Jesús está llevándonos más a fondo, más a fondo. A ver, voy al texto acá, estuve leyendo en la Nueva Versión Internacional, acá tengo la Biblia de las Américas. ¿De qué estaba hablando Jesús? Le pregunta a ustedes cuando habló de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. La doctrina, la religiosidad, la ley. Bueno, Jesús vino a cumplir toda la ley. Legalismo. Bien, bien. Las actitudes, las apariencias, la hipocresía. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, unas cuantas cosas se podría hablar, pero dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Los fariseos lo estaban cuestionando a Jesús en todo. Le estaban pidiendo señales. Y cuando Jesús le dice, no le va a dar ninguna señal en Lucas, creo que dice, una señal le será dada, la señal de Jonás. La señal de Jonás, ¿cuál fue? ¿Qué significa eso? Que Jesús iba a estar 3 días, 3 noches en la tierra, en la sepultura, y que iba a resucitar, iba a levantarse de la muerte. Esa iba a ser la señal para los fariseos. Él seguía haciendo señales y milagros. Herodes, cuando Jesús estaba siendo expuesto a juicio ante Pilato y Pilato lo manda a llamar a Herodes y lo manda a Jesús a Herodes. Herodes, ¿qué quiere ver? Un milagro. Jesús, mostrame un milagro. He escuchado tanto de vos. Jesús, nada, nada. Porque no hace los milagros para entretener o para mostrarse por mostrarse, sino las señales, los milagros tienen una clara función, porque la señal está apuntando a algo, señalando algo. No es el fin en sí, sino a qué está señalando. Y las señales de Jesús, los milagros de Jesús estaban señalando al Padre, estaban señalando a quién era Jesús, el Cristo, el Mesías de Dios, y que Él tenía que venir y morir por el pecado, que es el mal que nos aqueja a todos, que nos esclaviza a todos, es nuestra gran necesidad. No un milagro que por ahí un tiempito dura
pero después estos cuerpos, a la larga o a la corta, envejecen. En el momento vamos a partir, dejar el cuerpo atrás, porque no fuimos hechos para vivir acá siempre en la tierra, sino somos peregrinos acá. Y cuando Dios elige sanar, es glorioso, pero no es el fin en sí, porque cuántas personas reciben sanidad y después se van y se olvidan de Dios. Y quedó ahí. No hay ninguna transformación, ningún cambio. De eso vamos a hablar un poquito más en un momento. Pero en la raíz, justamente el jueves estuvimos mirando el Salmo 107, que habla de distintas circunstancias de vida donde las personas se encuentran en situaciones extremas y ahí se acuerdan y claman a Dios en su angustia. Y hay uno acá en el Salmo 107, versículo 17 a 23. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta la puerta de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y lo libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acciones de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Un solo ejemplo entre varios que pone de situaciones donde en el momento de la angustia claman al Señor, el Señor viene a su encuentro y los libera, los rescata. No se escucha mucho de la disciplina, de la humillación espiritual. Escuchamos la disciplina de la oración, del estudio bíblico, la meditación, el ayuno y oración. Pero la humillación espiritual es una necesidad que tenemos todos para llegar a tener ese corazón nuevo. El objetivo de la humillación espiritual ante el Señor es la restauración de la comunión íntima con Dios. Ya Jesús, con su presencia en la tierra, la gente estaba cara a cara con Dios y muchos no lo sabían, no lo supieron. Pero Jesús está llamándonos hoy a cada uno de nosotros de manera muy personal y Él está golpeando a la puerta de nuestro corazón para entrar en nuestras vidas y para ocupar su lugar, porque en nuestro corazón hay un solo trono. ¿Quién está sentado sobre ese trono? ¿Yo o Dios? Entonces, el ego, el yo, con toda su idolatría, ocupa ese trono, pero cuando viene Jesús y golpea a la puerta y nos llama, nos susurra al oído y desoímos después, Dios permite muchas experiencias en la vida para que nosotros empecemos a mirar hacia arriba, que empecemos a buscar su rostro. Dice Salmos, tu rostro busqué, oh Señor. El objetivo de la humillación espiritual ante el Señor es la restauración de esta comunión íntima con Dios. Un niño cree tan fácilmente. Un niño confía en Dios tan fácilmente y vamos perdiendo esa habilidad a la medida que vamos creciendo y después siguiendo por nuestros propios caminos. Pero Dios quiere venir como Padre. Jesús vino a revelarlo a Dios como Padre nuestro. Y en esa comunión con Jesús, el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo, tenemos un lugar de seguridad, un lugar de bienestar, una certeza que nos da
calma en la tempestad, paz en medio de las tormentas, porque en esta vida tormentas habrá, parte de esta vida. Pero, ¿qué está haciendo Dios ahí en nosotros? En Mateo 5:8, hablando de la comunión íntima con Dios, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y estará en su santo lugar? El limpio de años y puro de corazón. Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancas tus vestidas y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. En el Salmo 51, maravilloso salmo de arrepentimiento y restauración de David. Del 2-6 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esa es la obra que Jesús vino a hacer en cada uno de nosotros. Nos llama a seguirlo. Nos llama a poner nuestra fe en Él. Nos llama a quedarnos cerquita de Él, no a desviarnos, a irnos y olvidarnos hasta la próxima crisis, sino a venir a Él y a aprender a escucharlo. Y cuando leemos la Escritura, que es fundamental, abren sus Biblias a la mañana, a la noche, en un momento en el día, busquen un momento, busquen estar con Jesús, busquen los evangelios, busquen entre los relatos que nos dejan los evangelistas, lo que Dios te está hablando personalmente, sus preguntas, sus retos, su amor, su misericordia. Cuando hablamos de esa humillación espiritual que necesitamos porque no podemos mirar hacia arriba hasta que estemos de rodillas delante de Él. Y hay varios principios que hemos visto en este versículo que acabamos de compartir. La limpieza espiritual es una necesidad porque la suciedad obstruye. Por eso Jesús dijo, lo que contamina viene desde adentro del corazón. Hay que sacarlo, traerlo a la luz de Jesús, a su escrutinio, entregarlo, arrepentirnos, dejarlo atrás. En segundo lugar, la intimidad con Dios te requiere limpieza espiritual en todas las áreas. La vez pasada hablamos de cuando entregamos nuestra casa a Dios, nuestra vida. A veces resguardamos una habitación con un cartel que dice, aquí no entres. Pero Jesús pide acceso a todas las habitaciones de nuestra casa, a todos los ambientes de nuestro corazón, nuestra mente, lo que hacemos, cuando estamos con la gente, cuando estamos solos. El tercer principio, sin santidad nadie verá al Señor. Nos llama a apartarnos. En Apocalipsis 18:4, hablando de los últimos tiempos que son tan traicioneros, tan peligrosos. Y está hablando del sistema de Babilonia, que vivimos en este sistema de Babilonia hoy. Y están todas las cosas puestas en su lugar para que se dé cumplimiento de las escrituras para estos tiempos. Pero ahí en Apocalipsis 18:4 dice, oí otra vez del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas.
porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Estamos en un entorno como el pez en el agua, y el pez que está mojado y está manejándose dentro de ese ámbito del agua. Estamos en una cultura hoy en día, una cultura global, mundial, y en Argentina, la cultura que vivimos acá, es una cultura que nos salpica, nos mancha y nos quiere arrastrar con sus valores, con sus acciones y actitudes y palabras. Tenemos que cuidarnos muchísimo, muchísimo de no salpicarnos. Y siempre recuerdo cuando Jesús estaba lavando los pies a los discípulos. Ellos ya estaban limpios por su palabra. Y Pedro, bueno, Señor, no me laves. Bueno, Pedro, si no te lavo, no tenés parte de mí. Bueno, entonces lavame todo. No, suficiente con los pies, suficiente con los pies, porque uno en el día se va salpicando con la tierra, se va ensuciando los pies, tiene que limpiarse. Tenemos que estar purificándonos continuamente, limpiándonos continuamente. Y siempre con la guardia levantada, atentos y escuchando las palabras de Jesús, lo que nos está diciendo, oídos para oír, ojos para ver. Y cuando contemplamos estos pasajes, el Salmo 51 de David, el rey David había cometido pecados muy graves, pero se humilló profundamente. Cuando se arrepintió, lo hizo por las razones correctas. Él anhelaba restaurar su comunión con Dios. En su arrepentimiento verdadero no exaltó el pecado. Algunos se glorían en su pasado. Fui tan pecador y Dios me salvó, pero siempre está trayendo a la conversación cómo era su vida antes. David no se exaltó en sus pecados, sino que se exaltó en el poder de Dios para perdonarlo, lavarlo, restaurarlo y restituirlo. Dios siempre nos está llevando la vista arriba, a Él, no a estar centrado en nosotros. Tendemos, por la generación que nos toca vivir, estar centrados todos en lo que me sucede, en lo que me pasa, en mis sentimientos, mis problemas, mis ofensas, pero Él quiere sacarnos de ahí, quiere llevarnos a otro plano, un plano donde los ojos están puestos en Dios, estamos exaltando a Dios y su bondad. Y les aliento a leer todo el Salmo 107, porque está diciendo en cada situación que en su angustia clamaron a Dios, Dios los escuchó, los oyó y vino a su rescate, y después los insta al pueblo, canten alabanzas a Dios, denle sacrificio de alabanza, proclamen la bondad, la fidelidad de Dios en la congregación, delante de la gente. El sacrificio de alabanza, el sacrificio que levanta el nombre de Jesucristo. Eso es lo que lo honra a Dios y va enfocando nuestros corazones en la dirección correcta. David no se centró en su pecado, sino en reparar el altar de Dios y su comunión con Él. En Malaquías 1:6 hacemos un pequeño autoexamen, ¿no? Dios tiene su queja contra la casa de Israel. Y acá les está hablando los sacerdotes, dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, dice Dios, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Nos identificamos con eso? ¿Cuántas veces estamos despreciando el nombre de Dios sin siquiera caer
en cuenta, tener conciencia de eso. Entonces, es importante orarle a Dios, hacerle preguntas a Dios, pedirle perdón, pero algunas preguntas yo puse en la lista de 7 que podríamos hacerle a Dios, ¿no? Señor, ¿en qué te he deshonrado en mi vida privada? Señor, ¿en qué te he deshonrado en mi vida de soltero o de casado? Señor, ¿en qué te he deshonrado en mis relaciones con mis seres queridos? Señor, ¿en qué te he deshonrado en mi trabajo o oficio o profesión? Señor, ¿en qué te he deshonrado en mis relaciones con la gente? Señor, ¿en qué te he deshonrado en mi vida económica? Señor, ¿en qué te he deshonrado en mi relación contigo, con vos? Dios nos llama a ser pensantes, reflexivos, a meditar en nuestros caminos, a buscarlo, a Él buscar su rostro y a sincerarnos delante de Él. Y es una decisión personal. Y las acciones que tomamos para honrar a Dios con nuestra vida, como perdonar, confesar, acercarme para reconciliarme con alguien. También podemos preguntarnos, ¿qué es lo que voy a dejar de hacer? ¿Qué es lo que voy a comenzar a hacer? ¿Y qué debo seguir haciendo? La pregunta de Jesús. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Vino a llamarnos a sí mismo, a nacer de nuevo, a experimentar una profunda transformación. Esa es la clave, transformación. No nos pone un parche, sino quiere entrar y hacer una cirugía profunda. Lina, que es médica, sabe que hay males que no se puede dar un jarabe, una pastilla, una curita. Hay que entrar profundo con el bisturí, hacer cirugía por mayor. Es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, entrar en nuestros corazones. Y dice que los que son de la luz vienen a la luz para que se vea qué son, cómo son nuestras obras. Eh, y para que queden expuestas esas obras, corregidas, borradas, quedamos limpios. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Vino para llamarnos así, a nacer de nuevo. Requiere de nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no es suficiente ser religioso. Usted, que es un maestro de Israel, tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Experimentar una profunda transformación. Justamente la razón mayor que Jesús vino al mundo fue para traernos el regalo del arrepentimiento. ¿Pensamos alguna vez en el arrepentimiento como un regalo? Lo dudo. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Es la tristeza que es producida por el pecado en nuestro corazón, pero esa tristeza que abre nuestros ojos para que veamos cómo está afectando nuestras vidas y abandonemos el pecado, que nos liberemos del pecado, que nos liberemos de esas cadenas. Jesús, cuando hizo el milagro de dar de comer a los 4,000, los estaba preparando a los discípulos para entender cuando después le iba a hablar de la levadura de los fariseos. Cuando le dio de comer a los 5,000, recuerden que
Después dio un discurso magnífico sobre Él como el maná del cielo, el pan de vida. Y muchos se ofendieron ahí. ¿Cómo Jesús decís que tenemos que comer tu carne, beber tu sangre? Él estaba hablando espiritualmente, pero con palabras que hizo que muchos se echaran atrás, muchos dejaron de seguirlo a Jesús. Muchos discípulos, sí, sí, sí. Y le dice a los dos, y ustedes también se irán. Y Pedro, tremendo, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes la palabra de vida eterna. Las palabras de vida eterna. Entonces, la primera vez con la multitud le trae una enseñanza profunda que también va separando las aguas un poco. Y después con los 4,000, los está preparando los discípulos para recibir otra enseñanza. Porque los fariseos que ven los milagros, ven los señales, lo ven todo. Jesús, danos una señal. Lo están cuestionando. Le cuestionan todo a Jesús. Le tiran, como se dice, en las ruedas, le traban a Jesús. Eh, y Jesús le dice a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Fijémonos en los milagros de Jesús, en la cosa que hace actualmente. ¿Qué nos está hablando? No es para un conocimiento superficial, sino para tener un real entendimiento, conocer los caminos de Dios. Las señales de Jesús son la obra de Dios en nosotros, trabajando para, escuchen esto, revelar las fisuras en nuestras vidas, para revelar las debilidades en nuestras vidas. Jesús tiene el ojo de un cirujano preciso, va al grano. Entonces, lo que nosotros no vemos, Jesús sí. Y a través de las circunstancias, de cosas que nos tocan vivir, a través de cosas que Dios permite o lo vemos hacer en nuestras vidas, está revelando esas fisuras para que las reconozcamos y las corrijamos. El pecado en nosotros. Él va trabajando continuamente. Es una lucha hasta los últimos días de nuestra vida, de estar enfrentándonos todos los días, esforzándonos para caminar en integridad, en pureza, en santidad. Tenemos que ser honestos con nuestras debilidades y flaquezas, transparente con lo que nos rodean. ¿Y saben qué? Cuando Dios hace realmente algo grande a través de nuestras vidas, ¿quién recibe la gloria? Él, no nosotros, porque somos vasos de barro, frágiles, defectuosos, pero le complace habitar en estos vasos de barro. Está haciendo algo en nosotros que tiene un peso de gloria, pero significa también un camino cuesta arriba, un camino que no es cómodo, un camino que no es fácil, de un camino que vale la pena, hermanos, vale la pena. Es para ejemplificar la debilidad, una fisura cuando algo se rompe, un hueso, una fisura en el hueso, una fisura en una cerámica, es un punto de debilidad, ¿sí? Entonces lo uso como una ilustración, ¿sí? Entonces, Él quiere trabajar en nosotros y tal vez los pecados más escondidos que no reconocemos es el orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestras rebeliones contra Dios. ¿En qué soy rebelde? Los sacerdotes, Señor, ¿en qué hemos pecado contra ti? ¿No? Pero Dios, en su amor, toma nuestras vidas, viene a nosotros y empieza ese trabajo en nuestro corazón. Y es
cuando nosotros nos sometemos al trato de Dios, que pasamos por esa disciplina de la humillación espiritual que obra humildad en nuestros corazones. Jesús nos lleva por estos procesos donde nos enfrentamos con la necesidad de cambios, pero queremos ir más allá de un mero conocimiento de la palabra, un conocimiento acerca de Jesús, para conocer los caminos de Dios. Queremos sanidad, pero no nos quedemos ahí. Vamos más allá de la sanidad para conocer al sanador y a darlo a conocer también. En Éxodo 33:13, Moisés dijo algo que a mí me toca mucho. Dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Entonces Moisés ante Dios, que Dios justo lo estaba levantando para llevar a este pueblo 40 años por el desierto, y el pueblo había pecado. La primera vez que estuvo en Monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, y el pueblo abajo adorando al dios egipcio. Y Dios quería borrarlo a todos y a través de Moisés levantar de nuevo otro Abraham y otra nación. Y Moisés ruega, dice, no, Señor, por favor te ruego, ten misericordia. Este pueblo duro de servir, no entendido, rebelde, pero por favor, por amor a tu nombre, no hagas eso. Y Dios le escuchó, Dios le escuchó. Y ahora, dentro de este contexto, Moisés dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. ¿Qué es lo que queremos? Conocerlo a Él, realmente, conocerlo a Él íntimamente. Y nosotros somos mayordomos del testimonio de Dios. Lo que vemos, conocemos de Él, nos manda a compartir este conocimiento con otros para que otros también puedan conocer ese amor, esa gracia, ese perdón. Y por fin, volviendo a capítulo 8 de Marcos, en el versículo 31, Jesús comenzó a enseñarles, está con su grupo íntimo de discípulos. Dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. La primera vez que anuncia esto Jesús a sus discípulos. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros no queremos un camino de sufrimiento. Los discípulos, por supuesto, no lo querían ver a Jesús sufrir así, pero hay caminos que se tuvieron que cumplir, porque de otra manera no iba a haber remisión de los pecados, nuestros pecados. Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo tomando todo el infierno, poniendo su vida, pasando por el sufrimiento, la humillación de la cruz, derramando su sangre, porque era la única manera de que podamos tener perdón de los pecados ante un Dios santo. Porque hay una ley espiritual, la paga del pecado es la muerte. Pero el don de Dios es la vida eterna en Jesús. Jesús es la clave. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y la vida. Y es Jesús que fue a esa cruz, derramó su sangre
y después volvió a tomar su vida al tercer día. Y Jesús vive hoy, victorioso, vencedor, y nos extiende la mano, nos da esa invitación a todos nosotros. Pero hay un camino que hay que tomar. Versículo 34 de Marcos 8, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesús nos está llamando. Está llamando a tomar esa cruz todos los días. Y muchos de ustedes ya lo han hecho. Ya han tomado esa decisión, ya se han entregado, ya están cargando esa cruz. No se desanimen. Recordemos a Jesús en la barca con los discípulos. No tengan miedo, porque dudan. Hombre de poca fe, confíen. Yo estoy con ustedes. Y nos dio la promesa cuando ascendió al Padre, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie nos puede quitar a nuestro Jesús. Nadie nos puede robar la esperanza que tenemos en Jesús, porque sus promesas son verdaderas, son certeras. Tenemos los fundamentos del Dios Padre que no miente, sino que hará lo que prometió. Por eso no debemos temerle ni siquiera a la muerte, ni ninguna otra cosa. Y quiero terminar, no lo tenía contemplado acá, pero quiero terminar leyendo Romanos 8, de 31 a 39, que habla de esta mentalidad de vencedores, esta promesa. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos considerará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Jesucristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. Él está orando por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las promesas que tenemos, la seguridad que tenemos en Dios a través de Jesucristo, el Hijo que nos amó y se entregó por nosotros. De que oramos, te pedimos, Señor, que nos quites este corazón viejo. Nuestro problema no es tanto en lo que no entendemos de tu palabra, sino lo que sí entendemos y no queremos hacer. Por favor, Señor, quítanos este corazón dañado y golpeado por lo negativo de la vida y los daños de las personas y por nuestra propia incredulidad, como ese padre que dijo, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad.
Pon en nosotros un corazón nuevo, un corazón lleno de amor, humildad, sabiduría y paciencia. Señor nuestro, danos un corazón como el de Jesús, humilde, obediente, sujeto, fiel, amoroso, misericordioso, sabio. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón lleno de paz, amor, fe, paciencia y mansedumbre. Tu palabra nos dice que nos darás un corazón nuevo, que vas a poner en nosotros un nuevo espíritu. Y clamamos para que esto suceda. Danos más de tu espíritu, Señor. Todo lo que te hemos recibido en las aguas del bautismo, por la fe, confesando el nombre de Cristo. Recibimos, fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Pero necesitamos más de ti, Señor. Más de ti, más de tu Espíritu, más de tu poder manifestado en nosotros, para poder vivir en intimidad contigo, Señor, y caminar contigo, y honrarte, y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.